En esencia, el despertar de Bitcoin, el florecimiento de la industria cripto, ha sido la evolución de una disputa o más bien un debate entre dos bandos. El primer bando está representado legalmente por entidades regulatorias e intelectualmente por analfabetas tecnológicos que afirman que las criptomonedas son un esquema Ponzi para estafar inversionistas y habilitar criminales. El segundo bando, sin embargo, está representado por innovadores tecnológicos y revolucionarios financieros que reiteran que Bitcoin y las altcoins resolverán los más antiguos problemas del capitalismo y marcarán el comienzo de una nueva era de prosperidad y libertad. Tanto el bando de los reguladores como el de los innovadores todavía pelean por tener la razón, pero por lo menos hemos observado con los años que ambas partes, más que perder o ganar terreno, han logrado crear un territorio común. Es decir, parece que a medida que nos acercamos al cuarto halving y al quinto ciclo de Bitcoin, está emergiendo una especie de criptotregua entre el fraude y la revolución. Un fenómeno que desde el punto de vista especulativo y de inversión podría crear millonarios. Veamos hoy entonces hacia dónde va Bitcoin y el resto de las criptomonedas en 3 puntos. Si tan solo pudiéramos ver de antemano todo el daño que puede resultar del bien que creemos que estamos haciendo, sí. Recuerden, CryptoPadawans, que no tenemos grupo de Telegram y nunca los contactaríamos en los comentarios para ningún servicio o asesoría. Mucho cuidado, por favor. Hablemos hoy de los recientes acontecimientos legales a favor de Grayscale hacia su objetivo de lograr la emisión del primer ETF spot de Bitcoin y sobre los planes de los miners ante los niveles de precio de Bitcoin actuales. Lo siguiente, una recomendación de inversión no es tampoco asesoría financiera, no. El objetivo de este video educativo es... Pero los miners no saben nada de especulación, son solo emprendedores conservadores. Tienes un punto. Una cosa es especular con altcoins de baja capitalización y otra es invertir en infraestructura para generar ingresos en el largo plazo. Pero justamente este punto de vista, conservador en términos relativos y dentro del contexto cripto, puede ser útil para proyectar el futuro de Bitcoin, que todo indica está encaminado a crear millonarios. Veamos entonces hacia dónde van las criptomonedas en 3 puntos. Punto 1. Bitcoin 2, Gary Gensler 0. Después de la derrota legal de la SEC en el caso contra Ripple y XRP, Gary Gensler vuelve a perder, pero ahora en el caso contra Grayscale. Vaya perdedor, Gary Gensler. El rechazo de la propuesta de Grayscale fue arbitraria y caprichosa porque la SEC no explicó las razones detrás de tratar de manera distinta a productos similares, declaró la jueza Naomi Rao para un panel del Tribunal de Apelaciones del Circuito de Washington, que anuló la decisión de la SEC de bloquear la emisión del ETF spot de Bitcoin de Grayscale. Gensler todavía tiene pendiente el caso contra Coinbase, ojalá y pierda igual. Por su parte, Jennifer Rosenthal, portavoz para Grayscale, declaró, y citamos: "Este es un paso hacia adelante monumental para los inversionistas, para el ecosistema de Bitcoin y para aquellos que han estado abogando a favor de la democratización cripto". La SEC, a su vez, afirmó que está revisando la decisión como para posiblemente apelar ante la Suprema Corte de Justicia. Eso sí que sería taquillero, sí. El día de esta deliberación, el precio de Bitcoin alcanzó un rendimiento de hasta 8.6% desde $25,924 hasta $28,167 por BTC. Sin embargo, durante el 30 y 31 de agosto y el 1 de septiembre, Bitcoin tuvo un ajuste a la baja de 8.66%, borrando por completo la ganancia generada por Grayscale. Algunos analistas explicaron el regreso de Bitcoin al nivel sub 26,000 por el último retraso el 31 de agosto por parte de la Securities and Exchange Commission para decidir sobre la autorización de la emisión del ETF spot de Bitcoin para BlackRock, WisdomTree, VanEck, Bitwise, Valkyrie y Fidelity. Este retraso le da a la Fed otros 45 días para aprobar, rechazar o volver a retrasar su decisión. Como para Gary Gensler, esto solo es una cuestión de ego y orgullo, o un juego donde se trata de ganar o perder en la corte. Lo más probable es que retrase su decisión lo máximo posible. Pero lo que no sabe Gary Gensler son 3 cosas. 1. Que tarde o temprano tendrá que aprobarse la emisión de este ETF de Bitcoin. 2. Que dicha aprobación solo puede venir de su parte. Y 3. Que esta aprobación será un catalizador sin precedentes
influyentes para la democratización de Bitcoin. Punto número 2. ETF Spot de Bitcoin. ¿Qué tiene de especial realmente? Tanto Eric Balchunas como James Seyfarth, analista senior en ETFs para Bloomberg, le asignan a la aprobación por parte de la SEC al ETF Spot de Bitcoin durante este 2023 una probabilidad de 75% y para 2024 de 95%. Todos los pronósticos a nuestro favor están, sí. Ahora bien, dejando en paz estas probabilidades, una pregunta legítima que todos nos podemos hacer es ¿qué tiene de especial un ETF Spot de Bitcoin si en realidad ya hay ETFs de futuros de Bitcoin cotizando en todo el mundo? ETFs de futuros que una vez que fueron permitidos por la misma SEC propiciaron el último impulso hacia lograr el ATH de Bitcoin en 69,000. Esa es buena pregunta. ¿Cuál es realmente la diferencia entre un ETF Spot y uno de futuros? Los futuros son contratos para comprar o vender un activo a un precio específico en una fecha justamente futura. Son muy utilizados en commodities como el petróleo por inversionistas que quieren especular sobre los precios sin tener que poseer el activo subyacente directamente. Ahora bien, la principal desventaja de un ETF compuesto de contratos futuros de Bitcoin es que un inversionista tiene que pagar por renovar dichos contratos a medida que expiran, lo que en la jerga financiera se conoce como el roll forward. Si el contrato del mes siguiente es más caro que el actual, entonces el proceso de renovación incurre un costo oculto. Vaya estafa los ETFs de futuros de Bitcoin, sí, cargos ocultos buenos no son, no. Otro vehículo de inversión para exponerse a Bitcoin que se parece a un ETF Spot y que ya está disponible es el GBTC de Grayscale, un fondo en fideicomiso lanzado en 2013 que compra BTC y vende acciones del fondo a inversionistas. Ahora bien, la desventaja de este cuasi ETF de Bitcoin es que las acciones que representan la exposición al fideicomiso a veces pueden cotizar con un descuento de hasta 50% del valor neto de los Bitcoins de los cuales se compone y además tiene un cargo de gestión anual de 2%. Jaja, qué tontería. Tener acciones de un fondo de Bitcoin pero donde BTC vale 50% menos que en el mercado. Exacto, y curiosamente lo que quiere Grayscale es convertir este fideicomiso en el primer ETF Spot. Pero bueno, ese es justamente el punto. Por eso es que un ETF Spot de Bitcoin es mejor que un ETF de futuros o un fideicomiso compuesto por BTC. Por eso es que la emisión de un ETF Spot hará toda la diferencia. Por eso será un parteaguas cuando ocurra este año o el que sigue. Ahora bien, también recordemos que la emisión de este tan esperado ETF Spot es solo uno de tantos ingredientes necesarios para que Bitcoin alcance nuevos máximos históricos. El FOMO se tiene que restablecer y para eso primero necesitamos al próximo halving de 2024. Completamente de acuerdo con usted, maestro. La emisión del ETF Spot por sí solo no provocará una explosión en el precio de BTC y por lo tanto de las criptomonedas, sino que será uno de tantos requisitos para lograr el FOMO y hype alcanzado en 2017 y 2021. Además, si bien esta decisión legal a favor de Grayscale es un parteaguas, también es cierto que la SEC puede apelar la decisión o rechazar la solicitud de Grayscale por otras razones. ¿Otras razones? Otros pretextos, querrás decir. La cuestión es que la emisión del primer ETF Spot de Bitcoin en Estados Unidos no representa la alineación de todos los planetas hacia la formación del FOMO y hype, sino la alineación de uno de los planetas. Necesitamos todavía otras variables regulatorias, institucionales y bien, como dice el maestro, el próximo halving en 2024. Veamos ahora qué es lo que nos tienen que decir los miners al respecto de todas estas proyecciones optimistas. Punto 3. Bajo hash price más alta dificultad de Bitcoin igual a expansión miner. Los miners, recordemos, son al final los encargados de mantener funcionando la red de Bitcoin, es decir, son los responsables de la construcción de los bloques dentro del blockchain de BTC y su recompensa es justamente en Bitcoin. Para proyectar el precio de Bitcoin, escuchar a los miners, importante, sí. Totalmente. Y hoy, curiosamente, uno de los indicadores con mayor relevancia dentro del contexto del mining, el hash price, está cerca del punto más bajo histórico de 2022 en $0.06 por unidad de poder computacional al día. El hash price se refiere al ingreso por hash o intento por solucionar los acertijos matemáticos, intentos y solución que a su vez resultan en la validación de transacciones de Bitcoin. El hash price es como el ingreso en dólares para un minero por cada golpe de su pico en una piedra. Usando la analogía de la minería real, sí. El hash price se calcula con la suma del ingreso por la creación de bloque más
más los cargos de transacción entre el hash rate de la red. A su vez, la dificultad de Bitcoin, es decir, qué tan complicado y tardado es crear o encontrar un bloque, está en máximos históricos. Ahora bien, lo interesante es que actualmente los miners, a pesar de tener casi todo en contra, el más bajo ingreso por minar y la más alta dificultad para minar, se están capitalizando o financiando a través de los mercados bursátiles tradicionales para expandirse. Los miners agrandar sus operaciones quieren, sí. Así es, maestro. Según The Miner Mag, las 12 compañías de mining que cotizan en bolsa más grandes de Estados Unidos, incluidos Marathon Digital y Riot Platforms, recaudaron más de $440 millones a través de la emisión de acciones durante el segundo trimestre de 2023, 60% más que durante el primer trimestre, para invertir en mayor capacidad de cómputo en anticipación al próximo halving y a los incrementos proyectados en el precio de Bitcoin de 2024 y 2025. En otras palabras, los miners se están capitalizando en anticipación a la consumación de la alineación de todos los planetas del FOMO. Si quieres conocer las 5 mejores criptomonedas para invertir en septiembre, haz clic en el link. Paciencia, jóvenes Padawans, y que la criptofuerza los acompañe.